Pigmenio, buen día. Escribes hoy: cuando la justicia tiene precio no es justicia, refiriéndote al Poder Judicial, a lo que tú consideras que ha sido el Poder Judicial, especialmente en estos últimos años o desde hace mucho tiempo, y a la decisión que se ejecutó ayer en Cámara de Diputados, por lo pronto, de desaparecer un gran número de fideicomisos. Hoy Reforma titula esa votación como "Dan golpe a Corte", toma la 4T fideicomisos del Poder Judicial con 15,000 millones de pesos, y trabajadores que sorpresivamente, para nosotros al menos, del Poder Judicial salieron a protestar el lunes, ayer, no sabemos si lo harán hoy. Para poner el tema en la mesa, buen día. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Buenos días a todos y a todas. Fíjate que lo que yo reflexiono es: yo creo que para la inmensa mayoría de las y los mexicanos, sobre todo los más pobres y vulnerables, que han estado en contacto con el Poder Judicial, y de eso hablan los miles que esperan sentencia desde hace años en los reclusorios, no es sorpresa que el Poder Judicial no funciona como debiera, que la justicia tiene precio en este país y que por tanto no es justicia, y que desgraciadamente es el poder, siempre el poder político, el poder mediático, el poder económico, incluso el poder criminal, el que inclina la balanza de la justicia en México. Y estos son hechos comprobables que suceden continuamente. Y se sabe, es la conseja popular, que con dinero obtienes justicia. No podía ser de otra manera, porque en el viejo régimen, y en general en los últimos, y en particular en los últimos 36 años, la corrupción penetró todas las instituciones del Estado y se apoderó, pudrió al Poder Judicial también, como pudrió a muchas instituciones. Entonces yo lo que hablo en la columna de hoy en Milenio, digo que hubiera sido muy sano, como lo intentó el ministro Saldívar, una reforma desde dentro del Poder Judicial, tarea que no pudo completar. Que hubiera sido muy sano que las y los ministros se miraran en el espejo y enfrentaran críticamente el papel, autocríticamente, el papel que la Corte, que el Poder Judicial ha jugado en la descomposición del país, y qué papel le toca jugar en una nueva etapa. Eso no lo hicieron, y pienso yo que le fallaron al propio Poder Judicial, a quienes trabajan en el Poder Judicial, y le fallaron sobre todo al país y al pueblo de México. ¿Qué tendrían que haber hecho? Haber revisado a fondo la estructura del Poder Judicial, y en lugar de atrincherarse en la defensa de privilegios y canonjías, haber establecido una ruta de transformación, de saneamiento, de mejora del Poder Judicial. Y esto que hablo lo digo en función de la experiencia de miles de personas, de decenas de miles de personas. Que su experiencia no siempre es con el Poder Judicial, o no solo con el Poder Judicial. Cuando revisas las encuestas que se han hecho sobre el tema, el primer contacto no es el Poder Judicial, es el Ministerio Público. Y de ahí se da la confusión. Todo el aparato. Pero empieza en el Ministerio Público. Todas las encuestas lo marcan. Mucho más la crítica, el descontento con el Ministerio Público que ya con un juzgador, que también lo hay, que también lo hay, también lo hay. Pero todo ese proceso empieza en el Ministerio Público, que es donde topa en primera instancia la gente, y como dices tú, sobre todo la gente de menos recursos, que no viene acompañada de un buen abogado, y a veces ni siquiera de un abogado. Pero es suma. Sí. Te enfrentas con un aparato de procuración de justicia deficiente, corrupto, inclinado siempre hacia el poder,
que integra mal los expedientes, y luego te enfrentas con un aparato de impartición y administración de justicia que adolece de los mismos males. ¿Cuál es la consecuencia? Que una gente que necesita justicia pronta y verdadera no la obtiene, porque la justicia tiene precio, porque se inclina hacia el poder. Y digo que hay muchos jueces, magistrados y ministros que son honestos, que son patriotas, y a ellos los llamo a emprender la tarea de transformación del Poder Judicial. Nadie puede ser ajeno al hecho de que las instituciones se pudrieron en México y que es necesario reformarlas, y es necesario sanearlas, y es necesario limpiarlas y garantizar su operación. Pues por lo visto eso no ocurrió en el Poder Judicial. Eso no ocurrió. En estos 5 años. En estos 5 años. No ha ocurrido o no está ocurriendo en estos 5 años. Ya son 5 años. Ya son 5 años. Gobierno. Pero esa fue la tarea que quiso emprender Saldívar. Habló varias veces de eso. Dijo que al dejar el cargo, que lo que dejaba pendiente era la reforma del Poder Judicial. Reforma que sí llevó a cabo. Con todo respeto, señor, él hizo la reforma. Bueno, hizo una reforma que me parece no fue suficiente. Él dice que sí, ¿eh? Conste que aquí Germán Martínez se lo dijo y se lo reclamaba y se molestaba el ministro presidente, que era insuficiente, y se molestaba el ministro presidente. Y él nos dijo aquí en más de una ocasión. Los hechos demuestran que fue insuficiente. Y los hechos demuestran que fue insuficiente también porque no tuvo quórum. Lo que digo es que esta tendría que haber sido una iniciativa colegiada, abrazada por todas las y los ministros y abrazada por más magistrados. O sea, lo que siento que falta en el aparato de impartición de justicia es asumir las dificultades con las que opera, y más que defender privilegios o fideicomisos, porque al final el pleito es por dinero. Pero los trabajadores dicen que esos fideicomisos... Es un puñado de trabajadores. ¿Cuántos son? Siempre los que salen a las calles son un puñado. Pues bueno, pero son un puñadito. Cuando salen 100,000 maestros a protestar, asumimos que es un gran movimiento, aunque no salgan los 8 o 9 millones de maestros que hay en México. Pero fíjate las cifras, 100,000 maestros versus 90 trabajadores, 100 trabajadores, que tienen una capacidad... Eran mucho más de 100, en los diferentes lugares eran. En cuanto empiezas a analizar el efecto de la cancelación de los fideicomisos, te das cuenta que los intereses de los trabajadores no están en entredicho, no están siendo amenazados. No están siendo amenazados en absoluto, no se afectan ni las prestaciones ni los salarios. Ellos dicen que sí, lo que hemos escuchado lunes y martes. Ellos dicen que sí, y los hechos demuestran que no, y el análisis presupuestal hubiera sido de parte de Morena y en general del gobierno federal muy torpe presentar una propuesta que vulnerara los intereses de los trabajadores. Hubiera sido muy torpe, hubiera sido muy fácil de tumbar, hubiera provocado una inconformidad brutal en la base. No está siendo así. Estos son intereses de otro tipo los que se están moviendo. Gente movilizándose y manifestándose. Sí, y tienen 2 días. Y tienen no además toda son. La libertad para hacerlo. Y todo el respeto para su movimiento. Sí. Simplemente hay razones que se les dice, analicen y vean qué se está afectando. Y el análisis de los fideicomisos muestra que no se afectan los intereses ni la operación de la Corte, sino un esquema de privilegios indebidos. De eso hablamos. Vamos a pausa, son las 8:20, volvemos. Gracias a las personas, muchos de ellos personas del Poder Judicial, que han subrayado lo que dijiste, Manuel, que la reforma de los años recientes al Poder Judicial fue la reforma del ministro Arturo Saldívar. Y ahí algunas personas dicen que no convocó a otros ministros al estudio, a la preparación, en fin, esa es otra cosa, pero sí hubo una reforma, y según el propio ministro Arturo Saldívar, porque no los dijo en este programa, creo que cuando menos en un par de ocasiones, era, como dicen los funcionarios, una reforma de gran calado al Poder Judicial.
Sí, por supuesto, y acompañado, por supuesto, de gente en su momento, pues como el fiscal de la República, como el propio Julio Scherer, acompañado al inicio, porque después se retrasó ese proceso. Es que de eso hablo. Después el proceso se fracturó, no tuvo consecuencias legislativas. Quedó en una reforma interna del Poder Judicial, pero no pasó a una transformación, a un cambio profundo del Poder Judicial. Pues así lo vendió el señor Saldívar, el ministro Saldívar. Sí, pero tú lo acabas de decir. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no acompañaron el proceso, no tuvo consecuencias, pues. A eso me refiero. No puedes hacer, decía Miguel de Unamuno, de escultores y no de sastres es la tarea. No se trata de modificar la estructura y hacer reformas, sí se trata de eso, pero no solo de eso. Lo que estamos viendo es la necesidad de revisar al Poder Judicial a fondo y de que la legislación se modifique para que el Poder Judicial cumpla con su tarea de otra manera. Y está la discusión de si los ministros han de ser o no electos por voto popular, como sucedió en los tiempos de Benito Juárez, como sucedió en el pasado. Hay mucha gente que se opone a esa idea, pero en una democracia el voto es el poder soberano del pueblo. Bueno, ¿y qué viene? ¿Qué viene? Si seguimos la ruta que marcan algunas personas que conocen de los procedimientos, lo más probable es que la mayoría de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, aprueben la desaparición de estos fideicomisos en el Senado, quizá mañana, quizá la próxima semana. Seguramente vendrá una inconformidad, y esa inconformidad va a ir a parar al propio Poder Judicial, y el propio Poder Judicial puede echar atrás esta desaparición de los fideicomisos. Así puede acabar este capítulo. Evidentemente, aquí hay una cosa que es muy grave. ¿Qué se ha creado? ¿Qué sensación, me parece, tienen hoy las y los ministros en esta confrontación con el Poder Ejecutivo? Que tienen poder de veto, que pueden interponer su poder de veto. Y lo van a hacer. Veremos. Y lo van a hacer. Veremos. Y vamos a tener una lluvia de amparos, de recursos y un despliegue también en las calles. ¿Cómo? Se va a armar una falsa cruzada en defensa de la integridad del Poder Judicial, cuando en realidad es en defensa de los fideicomisos. Sí, los trabajadores salen a lo que hemos escuchando a la gente que ha protestado, dice, están tocando mis intereses. Fondos, pensiones, ahorros, eso dicen ellos. Cuando venga la discusión a fondo y se le diga a los trabajadores en qué momento te afectan tus intereses, qué conexión tienes tú con esos fideicomisos. Eso no soporta el análisis, porque si el análisis hubiera resultado en esa dirección, el movimiento sería masivo y brutal. No se tocaron intereses de trabajadores, pero sí se tocó un andamiaje de prebendas y canonjías. Y eso es una discusión que toma tiempo que penetre. El movimiento sería masivo y brutal de haberse tocado los intereses de los trabajadores. Es una buena frase. Es una buena frase. Entonces eso no está sucediendo. Vamos a ver de qué tamaño también y de qué intensidad es la protesta de los trabajadores. Ahora, ya levantaron la cabeza, ya salieron. A las decenas de miles de personas que están implicadas en procesos judiciales, esto específicamente no les perjudica. Lo que les perjudica es la confrontación, que los ministros se distraigan en una confrontación ociosa con el Poder Ejecutivo, que rivalicen con el Poder Ejecutivo. Que el Poder Ejecutivo agita todos los días. El presidente López Obrador agita todos los días. Porque hay que entrarle al debate y decir, refórmense, reformemos, hay que cambiar al Poder Judicial, porque hay que cambiar muchas cosas en México para que las cosas funcionen mejor. Un Poder Judicial reformado hace 2 años. Hace 2 años. Que no, insisto, cuya reforma no alcanzó. Modificaciones estructurales, por ejemplo, en la manera de designar a los ministros.
cómo se eligen, quién los elige. Y hay una propuesta concreta de reforma que dice que sean por voto. Y hay una corriente que se opone a eso. Pero esa discusión, que tiene que volverse constitucional, no solamente orgánica y estructural, sino constitucional, no se ha dado. Y hay una resistencia a ese debate de la gente que debiera propugnar por que ese debate se produjera, porque tendría que haber una dosis de autocrítica profunda de quienes imparten y administran justicia, analizando los resultados del trabajo histórico de la Corte y analizando los resultados del trabajo actual, los beneficios que obtiene García Luna, Cárdenas Palomino. Son juicios. Son juicios. Son juicios no necesariamente la parte acusadora tiene la razón. Donde yo insisto... Con García Luna o con cualquier ciudadano. Pero insisto que el poder sigue inclinando la balanza en México. Cualquier tipo de poder. Y digo, poder político, poder mediático, poder económico y poder criminal. Inclinan la balanza de la justicia en México. Y de eso tenemos que estar muy conscientes. Si no se reforma el Poder Judicial, si la justicia sigue teniendo precio, no será justicia. ¿Qué sería para ti reforma del Poder Judicial? Entrarle al debate profundo de la estructura y qué hacemos. Por ejemplo, un punto nodal, central. ¿De dónde vienen los jueces y los magistrados y los ministros? ¿Quién los coloca? ¿Cómo crecen? ¿Cómo desarrollan su carrera? Reforma son de carrera. Pues no llegó al fondo. Desde mi punto de vista le faltó llegar al fondo. Y el fondo... ¿Por qué? El fondo es quién selecciona, quién coloca a un ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué intereses defiende? Esos intereses tienen que ampliarse y tienen que defender los intereses del pueblo. Tenemos que enfrentar una reforma profunda del Poder Judicial para que funcione mejor. Hay que sanearlo. Y de eso no pueden ser ajenos los jueces, magistrados y ministros que son honestos y patriotas y que están viendo las consecuencias del funcionamiento deficiente del aparato. ¿Está bien? A eso me refiero. No nos brinquemos en ese análisis al Ministerio Público. No. El pueblo, la gente repudia el sistema de justicia, sí. El juez es el segundo paso. El primer punto de contacto es un ministerio público. Un ministerio público. Sea local, sea... Y la sea integración de los expedientes. Sí. La integración de los expedientes público es siempre el debido proceso. El incumplimiento del debido proceso produce la liberación de muchos criminales. Vamos a una pausa y al regresar acertó el presidente López Obrador hace 10 días al condenar el ataque a Israel, pero decir vamos a buscar la paz después de lo que ha ocurrido, y tu opinión sobre la imagen ayer de los palestinos después del ataque al hospital, ese trágico ataque, 500 muertos, con los niños, los cadáveres de los niños ahí, y lo que puede venir. Hacemos una pausa y concluimos la conversación de este miércoles con Epigmenio Ibarra. 8:35, volvemos.